al versículo 4. Amén. Cuando tengamos listos, decimos un amén. Amén. El libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 1, dice, exhortación a la obediencia. Amén. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarda mis mandamientos, porque largura de días y años a tu vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia de la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Amén. Para esto, estaba haciendo un pequeño análisis a estos 4 versículos que escribió el rey Salomón. El versículo 1, hijo mío, no te olvides de mi ley y en tu corazón guarda mis mandamientos, no solamente un recordatorio de la palabra, sino que más bien es una advertencia de cómo nosotros debemos tener siempre presente la enseñanza y la exhortación de Dios a nuestra vida. Amén. Cuando el rey Salomón escribió, obviamente guiado por el poder de Dios en su vida, porque el rey Salomón fue un rey muy sabio, también nos enseñó que en el versículo 2, cuando dice que porque largura de años y vida te aumentarán, es la misma promesa que hace Dios, pero no solamente para darnos a entender que vamos a tener una larga vida, sino que también nos va a ayudar a mejorar nuestra calidad de vida en medio de paz, obediencia y buenas obras con felicidad y honra. Y la honra no solamente va a ser para nosotros, sino que la honra en primer lugar para Dios. El versículo 3 nos habla que nunca se aparte la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Atemos la palabra del Señor a nuestro cuello, que no solamente la digamos con nuestras palabras, sino que sea un reflejo a nuestras vidas. Lo que leemos, lo que aplicamos, que la palabra no solamente la digamos, sino que también la vivamos. Amén. Y el versículo 4 dice, nunca se aparte la misericordia y la verdad. También nos enseña que cuando vivimos con la misericordia y la verdad de Dios, no solamente Dios nos alegra y nos da estima ante sus ojos, sino que también hallamos gracia ante los ojos de los hombres, de los demás. Porque imagínense una persona que no tiene buenos principios, que de pronto no es educado, no saluda, es grosero, no haya gracia ante los demás. Siempre lo van a ver como que no, esta persona, X señor o señora o joven, no sabe comportarse. Mejor no lo invitemos o mejor ignorémoslo. Pero cuando vivimos o entendemos que debemos nosotros agradar a Dios, esa honra que le damos a Dios también nosotros es reflejado hacia nuestros semejantes. Amén. Esta es una pequeña introducción hacia el tema. Vamos al libro de Génesis, capítulo 39, versículo 2. Amén. Libro de Génesis, capítulo 39, versículo 2 al 4. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y todo lo que él hacía, Jehová lo prosperaba en sus manos. Y así halló José gracia en sus ojos y le servía, él le hizo mayordomo de su casa y entregó el poder de todo lo que tenía. Amén. En esta noche voy a hablar de la palabra del Señor con el tema el propósito de Dios en mi vida. Amén. Habiendo hecho un pequeño paréntesis, un pequeño análisis de lo que escribió Salomón, de lo que Salomón escribió para la posteridad, para la juventud de esa época y hasta la actualidad, fue un consejo de vida. Y nos damos cuenta que en esta parte de la Biblia, José, la historia de José, ¿cuántos sabemos la historia de José? Amén. Todos sabemos que José fue un hombre bendecido por Dios. La Biblia aquí dice que Potifar lo puso como amo de su casa. Pero antes de que Potifar lo pusiera a José como amo de su casa, como un señor en su casa, él tuvo que pasar un proceso. José, hijo de Jacob, que antes, se llamó primero Jacob, luego fue cambiado su nombre por Israel, tenía 11 hermanos y con él eran 12. José desde muy pequeño, a los 17 años, él tenía sueños.
Y puedo pensar que lo heredó de su padre, de Jacob. Jacob soñó cuando huía de Esaú, se acostó un día, puso una piedra en su cabeza y soñó que una escalera bajaba del cielo y ángeles subían y ángeles bajaban. Quizás ese mismo don o ese mismo privilegio que Dios le ha permitido a su padre también tal vez fue heredado para José. Y sus hermanos le tenían envidia. Hasta ese punto, José a los 17 años quizás no comprendía el propósito y un día soñó y en su sueño va y se lo cuenta a sus hermanos. Le decía, ¿sabe qué, hermanos? Yo soñé que estábamos en el campo y una espiga de trigo se alzaba y todas las demás, 11 espigas más se inclinaban hacia mí. Y sus hermanos decían, bueno, entonces, ¿qué nos trata de decir? Que nosotros tenemos que darte honra a ti, siendo aún el menor, porque en la ley, en los tiempos antiguos, los menores tenían que honrar a sus hermanos mayores, porque eso mandaba la ley. Basado en eso era la primogenitura, significa que el primogénito, el hijo mayor, era el que gobernaba o sucedía el poder de su padre. Cuando el padre ya envejecía o moría, el hijo primogénito, el mayor, tomaba su lugar para gobernar sobre sus tierras y tener un renombre ante la sociedad. Hasta ese punto, José, la historia va normal. Pero ¿qué pasa? Que José soñó, pero él no sabía lo que estaba soñando aún. ¿Cuántos tenemos propósitos o sueños en la vida? Todos tenemos un sueño en la vida. Yo un día tuve un sueño de trabajar en un hospital. Nunca le dije a mi mamá, ¿sabe qué? Yo quiero ser bombero, policía, militar, ingeniero. A mí siempre me gustó la vida hospital. Y estudié para eso. Y a mí me gusta y esa fue mi pasión. Muchos estudian para ser ingenieros, otros estudian para ser abogados. Y ese es su sueño. Pero bajo nuestro sueño o sobre nuestro sueño hay algo mucho más grande que es el propósito de Dios. José soñó que sus hermanos le iban a adorar o le iban a hacer pleitesía. No adoración, sino pleitesía. Pero él no sabía lo que pasaba. Y entonces un día Jacob, ya envejecido, mandó a sus hijos al campo a cuidar sus ovejas, su ganado. Pero él sabía que José era especial, era diferente, era su hijo amado. Dice la Biblia que Jacob o Israel amaba más a José que a sus otros hijos. Pero no era cuestión de privilegio, sino que José era diferente. El amor que tenía Jacob por José era diferente porque en primer lugar era hijo de su mujer a la que él amó, por la que trabajó 14 años. Segundo, José heredó ese don que tenía de él. Era humilde, responsable, quizás era muy obediente. Y le hizo una túnica de colores y lo mandó un día a buscar a sus hermanos. Pero sus hermanos tuvieron envidia de José. ¿Sabe qué una cosa, mis hermanos? Yo, mientras que buscaba el tema, venía a mi mente que me imagino yo que José en su momento salió a sus hermanos y tal vez sus hermanos hicieron alguna que otra travesura o hicieron algo malo y él iba y se lo contaba a su papá y todos lo tenían por chismoso a José. Ahí viene el chismoso. José el chismoso. Y la Biblia habla que los hermanos murmuraban y maquinaban. O sea, ellos planificaban hacerle daño a José. Un día lo envió Jacob a buscar a sus hermanos y no los encontró. Entonces encontró un mercader y le dijo, ¿he visto a mis hermanos? Y dijeron, sí, bueno, se fue por tal lado. Y los buscó y allá los encontró. Y cuando lo vieron con su túnica de colores, sus hermanos maquinaron contra él y dijeron, matémosle. Y de allí empezó el proceso de José. Muchas veces, hermanos, nosotros tenemos un sueño, tenemos una idea que formar a futuro, tenemos un plan. Pero nuestro plan a veces lo vemos tan grande, tan detallado, tan arquitectónicamente diseñado. Me voy a levantar todos los días a las 5 de la mañana, voy a hacer ejercicio, voy a motivarme, voy a ir a estudiar, voy a ponerle ganas este semestre, voy a ponerle ganas a mi trabajo, voy a ser mejor padre, voy a ser mejor esposo, voy a ser mejor hijo, voy a llamar a mis hermanos. Pero resulta que el momento de la hora, el plan que teníamos va perdiendo estabilidad. ¿Cierto? Resulta que sus hermanos se ponen de acuerdo y quieren matar a José.
y dicen, matémosle. Ellos nunca pensaron en el dolor que le iban a causar a su papá. Pero ¿sabe qué pasa? Que cuando el enemigo se levanta para atentar contra alguien que Dios ha elegido, primero se levantó Dios para protegerlo. Cuando usted tiene un plan, hermano, joven, jovencita, cuando usted tiene un plan, Dios primero ya tiene un propósito por encima de su plan que es mucho mejor que el que usted tenía antes. Hace muchos años atrás, en mi familia nunca se había predicado el evangelio. Bueno, se había predicado, pero nunca hubo alguien que llevara el evangelio al hogar, a la familia. Y recuerdo que yo conté un testimonio hace poco tiempo. Por cierto, saludos a mi mamá que me está viendo. A través de las redes sociales, esto es un medio que nos une a través de la distancia. Mi hijo también está presente en esta noche, a la distancia también saludos. Y yo recuerdo que yo tenía 7 años de edad. Y una tarde de un día domingo llegó alguien a tocar la puerta de la casa. Una campaña evangelística. Y llegó una hermana y empezó a predicarle a mi mamá. El plan de mi mamá, pues criar a sus hijos. Mi papá tenía una vida desordenada, vivíamos distantes. Y el plan de mi mamá era educarnos. Soy el mayor de 3 hermanos. Viene mi hermano Cristian, mi hermano Steven. Pero Dios tenía un propósito en la vida de nosotros, de mi familia. Esa hermana llegó un día, recuerdo aún su nombre, se llama Felipa Roca. No sé si de pronto aún seguirá con nosotros, de pronto tal vez el Señor la llamó a su presencia, pero si estará viva, agradezco a Dios por la vida de esta hermana que cumplió la misión. Y ese día hubo una campaña, una calle polvorienta, llegó el mensaje de la predicación, el pastor en ese entonces de la Iglesia Central de Vinces, Ecuador, pastor Gregorio Bisueta, predicó y mi mamá aceptó al Señor en su corazón. Se convirtió un 17 de junio. Creo que fue el año 95, más o menos una vez me estuvo contando mi mamá. Y su vida cambió. El propósito de Dios iba más allá con mi familia. Mi mamá se metió tanto en Dios. Oraba. Intentaba con su poco conocimiento buscar. Entender quién era ese Dios tan maravilloso. Y un día le extendió ese mensaje de salvación a mi papá. Pero mi papá no comprendió. Él no quiso ver el propósito de Dios. Quiso seguir su propio plan. Y su propio plan lo llevó a perder su alma. Pocos meses después encontró la muerte. Y murió sin Cristo y sin Dios y sin esperanza. Pero el propósito de Dios en mi familia comenzó ese día. Si Dios no hubiera intervenido en mi familia, yo no tuviera una corbata. Yo no hubiera conocido a muchos hermanos en la vida, en la iglesia. No hubiera conocido un Dios tan fuerte, tan maravilloso. Porque soy testigo desde pequeño que Dios formó un plan para mi vida, para mi familia. Que después que mi padre murió, mi mamá, una mujer viuda con 3 hijos. Yo tenía 8 años, mi hermano tenía 6 y el menor tenía 9 meses de nacido. Sola, la familia le dio la espalda. Todos eran católicos, nadie quería saber de mi mamá. La monjita, la hermanita, nadie la quería saber. Ni la visitaban, ni nada. Pero hubo un Dios que sustentó a esa familia. Hubo un Dios que nunca me dejó pasar hambre, nunca me dejó pasar enfermedad, porque había un propósito. Y después de tantos años, después de tantas luchas, no entendíamos el propósito de Dios. Yo no entendía por qué mi mamá oraba tanto, por qué mi mamá se aferró tanto a la fe. Yo recuerdo que cuando era pequeño yo me enfermaba y nosotros éramos de escasos recursos, alquilábamos una habitación pequeña en el pueblo. Y lo más hermoso que yo recuerdo es que mi mamá yo me acostaba en las piernas de mi mamá y
Y ella me cantaba. Y ella oraba por mí. Y la enfermedad dejaba mi cuerpo. Y amanecía sano y yo no sabía cómo lo hacía Dios. Pero Dios lo hacía porque había un propósito. José tal vez no entendía cómo sus hermanos podían planificar algo tan malo en su vida siendo su propia sangre. Él iban a matar y su hermano Rubén dijo: no, yo no voy a ser parte de esto. ¿Cómo vamos a matar a mi hermano si es sangre de nuestra sangre? ¿Qué le vamos a decir a nuestro papá? Entonces decidieron entre todos echarlo en una cisterna. Y resulta que cuando Dios tiene un propósito en la vida del ser humano, cuando Dios elige a alguien, ese plan es tan perfecto que esa cisterna no tenía agua. Me imagino a José cayendo en ese pozo y ¡pum! Se dio un golpe. Y tal vez allí oscura. Tal vez él lloraba y decía: pero ¿por qué, mi hermano? ¿Por qué me hicieron esto? Si yo los amo, si yo los quiero, si yo he compartido con ustedes, ¿por qué me hacen esto? Pero el propósito de Dios estaba más allá del plan de los hermanos de José. El futuro que Dios tenía para José era mucho más grande de lo que él podía dimensionar. Joven, amigo que está aquí en esta noche, usted no está aquí porque coincidencia, porque su mamá lo invitó, porque un amigo lo trajo. Usted está aquí porque hay un propósito en su vida. Usted está aquí porque hay un plan más grande que el suyo en su vida. Hermano, usted está aquí porque hay un plan más grande que usted puede imaginar. Un día José fue vendido como esclavo. ¿Cómo puede Dios permitir que su hijo, el que tenía un plan para él, sea esclavo? Pero era necesario que él pasara por todo esto, porque iba a ser probado. José tenía 17 años cuando fue vendido como esclavo y llegó a la casa de Potifar y le servía en su casa. Y vio Potifar que Jehová estaba con él y lo prosperaba en todo lo que José tocaba, lo hacía bien, todo estaba allí, la bendición de Dios en la vida de él. Y lo puso como señor en su casa. Y dice la palabra que Potifar solo se preocupaba de lo que iba a comer. Y le dio autoridad de todo en su casa, menos que respetara, lo único que le pedía es que respetara a su mujer. Y eso hacía José. Y un día José se levanta, su plan, el plan de José: me voy a levantar temprano, voy a tomar un buen desayuno, voy a ordenar la casa de mi amo, voy a organizar, qué sé yo, la compra de algún terreno, algunos animalitos. Ese es el plan de José. Pero el diablo también tenía otro plan, y era la mujer de Potifar. Y en el verso 10 dice que la mujer de Potifar hablaba a José día tras día, acechándolo. ¿Sabes qué una cosa, amigo? ¿Sabes una cosa, hermano? Esta mujer de Potifar es como un sinónimo del diablo. Día tras día tú acechas. Día tras día te persigue y me persigue a mí. Él no te invita a pecar en público. Él te quiere llevar a lo escondido, a lo secreto. Donde tú dices: no me ve mi mamá, no me ve mi papá, no me ve el hermano, no me ve el pastor. Pero los ojos del Altísimo sí te están viendo, sí me están viendo a mí. José estaba lejos de su casa por muchos años. No volvió a escuchar el consejo de su padre. José no volvió a escuchar un consejo de parte de Dios. Pero José entendió lo que un día le enseñó su padre con amor. Oye, hijo mío, el consejo de Dios. José entendió. José comprendió lo que decía Proverbios 3, aunque fue escrito mucho tiempo después.
Yo creo que Jacob hizo un buen trabajo como padre. Yo creo que Jacob le enseñó a su hijo con amor. Así como usted cuando trae a sus hijos a la iglesia le enseña con amor. Cuando usted trae a sus hijos a la iglesia, está haciendo lo que hizo Jacob por José y por sus hijos. No te olvides de mi ley, en tu corazón guarda mis mandamientos, porque la largura de días y años a tu vida se te harán aumentados. Nunca se aparte de ti la misericordia ni la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. Porque un día, hermano, un día, joven, un día vamos a estar solos. Un día no va a estar papá para darnos un consejo. Aunque me duele decirle, un día mi madre no va a estar para llamarla. Yo tengo 37 años. Y cuando yo me siento angustiado, aún llamo a mi madre. Aún consulto con mi mamá. Mamá, me siento mal, no sé qué hacer, qué hago. Ella sabiamente me aconseja porque viene de parte de Dios. José no tenía el consejo de Jacob en ese momento, pero él se había guardado en su corazón lo más profundo el temor de Dios. En lo más profundo de su alma, él amaba a Dios sobre todas las cosas. Y cuando la mujer de Potifar quiso que él pecara con ella, esperó el momento que estaban solos, porque Potifar había salido. Y se fue y lo buscó, porque José era de buena presencia, de hermoso rostro, dice la palabra. Y ahí está el enemigo nuevamente acechando en silencio. Cuando cierras la puerta, cuando estás en tu trabajo, cuando ves cosas en tu teléfono, cuando hablas con alguien que no debes hablar, está el espíritu de la mujer de Potifar allí acechando en silencio. Muchas veces el enemigo me ha atacado. Yo me vine de Ecuador un día, hermanos, y empaqué mi maleta, todas mis ilusiones y mis sueños. Dejé mi tierra, dejé mi profesión, dejé mi comodidad y me vine. Mi plan era otro, mi plan era venir y seguir mi vida normal. Pero recuerdo que Dios tenía un propósito en mi vida. Yo no quería buscar de Dios. Yo iba conduciendo y me entró una llamada, un número desconocido. Me dijo, aló, la PDI con el señor Rubén Rendón. Es el pastor David, haciéndome una broma. Y me dijo, hermano Rubén, lo invito a la iglesia. Dije, claro, pastor, cuando usted quiera venga o yo voy. Y pasaron meses de eso. Dios empezó un propósito allí y yo no me había dado cuenta. Poco tiempo después me quedé sin trabajo. Y justo ese día me llama el pastor y me dice, hermano Rubén, ¿cómo estás? Y yo le digo, pastor, aquí angustiado, me quedé sin empleo. Me dice, ¿está dispuesto a trabajar en lo que sea? Pastor, usted sabe que yo soy de combate, donde sea, como sea, donde quiera, yo me voy. Y me vine a Santiago a trabajar. En mucho tiempo tuve el buen recibimiento en la casa pastoral. Y quiero agradecer públicamente a la hermana Tania, al pastor David, a Leiber David, a mi amigo Alín. Este joven, quien tiene tanta nobleza, porque esta familia un día me abrió los brazos a mí. Pero no era solo mi plan, era el plan de Dios. Y yo recuerdo que yo iba a trabajar y me quedaba en la plaza antes de llegar a la iglesia hasta que se terminara el culto, porque yo no quería ir a la iglesia. Yo huía de Dios. Yo me resistía a seguir el propósito de Dios, a seguir el plan de Dios. Hasta que un día, sentado en la plaza con el teléfono de la mano, entró temor de Dios en mi corazón. Y me fui a la iglesia un día sábado.
y predicaba un joven sobre el hijo pródigo. 5 minutos fueron suficientes para que Dios tocara mi vida. Y el plan de Dios empezó a tomar marcha, empezó a caminar, y empezó a caminar, y empezó a dar paso tras paso en mi vida. Me aferré tanto a Dios que yo llegué al altar y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y le pedía perdón a Dios por todo lo que había hecho. Estuve apartado mucho tiempo. Estuve fuera del camino mucho tiempo. Mi madre me enseñó a conocer un Dios maravilloso. Pero esta Biblia me enseñó a amar a un Dios todopoderoso. El proceso fue tan necesario para que yo aprenda a amar a Dios. El proceso fue tan doloroso que era necesario para que yo aprenda a depender de Dios. José no pasó todo eso porque sí. Era necesario que pasara el proceso para que Dios formara su carácter, probara su fe, probara su integridad. Cuando la mujer de Potifar fue con José, él dijo: ¿cómo voy a hacerle esto yo a mi amo? Si me ha puesto como señor en esta casa. Tenía lealtad, tenía respeto. Y después dijo: ¿cómo voy a pecar contra mi Dios? Tenía temor de Dios en su corazón. ¿Cuántas veces te sientes tentado, joven? ¿Cuántas veces te sientes que estás a punto de caer, hermano, hermana? ¿Cuántas veces estás a punto de tirar la toalla y dices: ya no voy a seguir más, ya no puedo más, ya mi vida no da más? Pero ¿sabes qué? Hay un Dios que tiene un propósito en tu vida. José era un soñador, pero Dios siempre fue un diseñador de propósitos y planes perfectos en la vida del ser humano. Porque hemos solo de aceptar lo bueno y no lo malo de parte de Dios, dijo Job, cuando perdió a sus hijos, cuando perdió todo lo que tenía. Tranquilamente José pudo decir: Señor, si yo te he servido, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Y muchas veces nosotros nos hacemos la pregunta: Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Y pregunto yo: ¿acaso nosotros somos mejores que los demás para decir al Señor: ¿por qué a mí y por qué no al de allá? No somos mejor que nadie. Si te pasa una prueba, si nos pasa una dificultad, es porque Dios quiere hacer algo en nuestras vidas, porque Dios quiere transformar nuestra vida. José fue encarcelado injustamente, y hasta allí José estaba pasando por el fuego, pero Dios tenía algo mejor para él. Lo iba a pulir para que brillara. Dios iba a pulir el carácter de José. Dios iba a pulirlo de la dificultad. Dios iba a extender su mano, porque incluso cuando estuvo en la cárcel, el carcelero dejó en manos de José todo lo que hacía allí. José gobernaba incluso en la cárcel. Cuando Dios tiene el plan, el propósito, cuando Dios lo elige a usted, aún cuando todo esté en contra, es una bendición. Porque para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Recuerdo que yo pasé un proceso difícil acá, una dificultad muy dura. Hasta el día de hoy logré comprender. Armando este mensaje, comprendí lo que Dios trataba de hacer en mi vida. Perdí mi familia y me dolió. Me dolió profundamente. Nadie podrá llenar físicamente ese vacío. Pero era necesario que yo pasara por ese desierto.
Era necesario caer en la cisterna donde cayó José, porque pese a eso Dios siempre estuvo conmigo. Muchas noches lloré pero amargamente en la madrugada. Y yo llamaba al pastor y el pastor a las 2 de la mañana oraba por mí. Y yo llamaba a mi mamá y mi mamá oraba por mí, me aconsejaba a la madrugada y dijo: tranquilo, todo va a pasar, es un proceso. Y recuerdo que una noche yo clamé tanto a Dios, me asomé al balcón. El departamento en que yo vivía tenía vista al mar. Una noche estrellada, un cielo estrelladito, oscuro. Hice una oración, dije: Señor, si tú tienes un plan conmigo, sácame de aquí, porque yo quiero servirte. Si tú tienes un plan conmigo, Señor, no me sueltes, por favor, porque yo quiero servirte. Joven, hermano, haz como José en ese momento. Él huyó. ¡Huye! ¡Corre por tu vida! Pero séle fiel a Cristo sobre todas las cosas. Corre por tu salvación. Refúgiate en tu Dios. Huye de la mujer de Potifar. Huye de la tentación. Huye de la lucha. Pero refúgiate en Dios. Corre. No te quedes como valiente, muriendo ante el pecado. Huye, pero huye a los brazos de Cristo. Corre, pero refúgiate en Dios. ¿Ustedes creen que José no se cuestionó todo esto? ¿Cuántas veces José se arrodillaría en la cárcel diciendo: Señor, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Pero el propósito de Dios estaba más allá de los planes de José. ¿Qué dificultades tienes, joven? ¿Qué tentación tienes, hermano, hermana? Amigo que estás aquí en esta noche. ¿Qué te está diciendo el enemigo en tu cabeza? ¿Qué problema tienes en tu hogar? ¿Con qué estás luchando en este mundo que no puedes dejar? Dios tiene un propósito para usted, amigo. Usted, Cristo lo ama tanto, pero tanto, que le ha dado la vida para que usted esté en este lugar esta noche. Mi padre pensó que podría hacer lo que él quería. Y el día que mi mamá le invitó a la iglesia, él decidió irse a hacer su propia justicia con sus propias manos. Y ese día encontró la muerte. El día de salvación era el día que le habían prometido ir a la iglesia. Dijo: yo voy a ir tal domingo a la iglesia, y no lo fue. Había un propósito para él, había un plan para él, había una oportunidad de salvación y no la tomó, la desperdició. Amigo que me escucha, usted está aquí por la gracia de Dios. Hoy es el día aceptable de salvación. El mañana es incierto, el futuro no sabe qué va a pasar. Pero hoy Cristo le extiende la mano y le dice: ven, hijo mío, no importa cómo estés, no importa si has pecado, no importa si has ofendido, no importa lo que hayas hecho, yo te amo. Y te amo con infinito amor. Él quiere perdonar sus pecados, quiere restaurar su vida. Yo estuve lejos del Señor muchos años, mucho tiempo estuve apartado. Esto no era yo. No había una alabanza en mi boca, no había un motivo de adoración, no había. Solo había pecado en mi boca, en mi vida, en mis pasos. Pero Dios me transformó, Dios me cambió, Dios me perdonó.
Dios me amó. Dios te ama, amigo. Dios te ama, hermano. Dios te ama, joven. Y si caíste, ¿qué importa si caíste? Te puedes levantar. Te puedes levantar. Toma la mano de Cristo. Yo me levanté porque Cristo sujetó mi mano. Y me aferré tanto a Él. Y me aferré tanto a Dios. Que hoy le sirvo a Dios con todo mi corazón. Hoy quiero servirle a Dios con todo mi amor. Quisiera recuperar el tiempo que perdí afuera en el mundo. ¿Cuántas veces yo ofendí a Dios? ¿Cuántas veces me alejé de Dios? ¿Cuántas veces le fallé? Pero Dios tuvo tanta misericordia conmigo. Tuve oportunidades hasta de morir y Dios me guardó. Hoy entiendo que dejar mi país y venirme acá no solamente fue mi plan, fue el propósito de Dios para transformar mi vida. Hermano, hermana, que usted dejó su país, dejó su cultura, Bolivia, República Dominicana, Colombia, Venezuela, Ecuador. Tú no saliste de tu patria porque quisiste. Dios te permitió salir donde tú estabas porque había un propósito para tu vida. Tú no viniste a Chile a buscar de Dios y decir, no, yo aquí no busco, voy a buscar lo mejor en otro país. No. Usted vino acá con el propósito de Dios porque Dios tenía un plan para su vida. Usted vino acá porque Dios tenía un propósito en su vida. Dios quiere darle la salvación. Y si hoy está acá, es porque la gracia de Dios así lo ha querido. Satanás le propuso a José que pecara a escondidas. Pero ¿sabe qué pasa? Que Satanás lo lleva a pecar y como que lo tapa ahí. Y uno cree que el pecado está tapadito, oculto ahí. Pero ese diablo es tan puerco que así como lo esconde, así mismo lo descubre. Así como le facilita la forma de pecar, así mismo él mismo lo descubre, lo expone y lo quiere pasar en vergüenza. José huyó de eso porque había temor en su corazón. Joven, yo un día le fallé al Señor y pagué un alto precio. Yo quisiera regresar el tiempo y una cosa haría, sería haberme enamorado de Dios antes de mi juventud. Si yo pudiera devolver el tiempo, nunca me hubiera alejado de Cristo. Si yo pudiera devolver el tiempo, hubiera amado a Dios más de lo que pude amarlo una vez. Le hubiera servido con más amor, con más pasión. Le hubiera servido con más integridad. Muchos jóvenes en la Biblia eligieron a Dios sobre todas las cosas. Daniel oraba 3 veces al día, aún sabiendo que lo iban a matar por hacer eso. Y él no le importó, porque tenía una convicción que era Jesucristo. 3 veces al día él abría la ventana y oraba hacia la puerta que daba a la ciudad. Y cuando firmaron el edicto real, lo echaron al foso de los leones, el rey llegó triste porque era su amigo. Daniel, con esperanza si estaba vivo o estaba muerto. Pero de adentro del foso de los leones salió una voz y decía, ese es mi Señor, al Dios que yo le sirvo. Él cerró la boca a los leones, envió su ángel.
ese Dios que usted le sirve, ese Dios que sirve a sus padres, también va a poder detener las acechanzas del enemigo. Padres de familia, enseñen a sus hijos el verdadero significado del amor a Dios. Ustedes no van a ser eternos, yo no voy a ser eterno. Yo acostumbré a mis hijos a orar por las noches. Y en vez de contarles un cuento de ciencia ficción, yo a mi hijo siempre le conté una historia de la Biblia. Y él no se dormía sin que yo le contara una historia bíblica. Y todas las mañanas lo llamo. Todas las mañanas lo llamo y oro con él por las mañanas antes de que se vaya a estudiar. Un día voy a partir con el Señor. Un día mi voz se apagará. Un día la voz de ustedes también se va a apagar y sus hijos van a querer y van a recordar lo que ustedes le enseñaron. Van a recordar más lo que enseñaron que lo que les dijeron. Un día la voz de mi madre se apagará y me tocará a mí guiar a mis hermanos, guiar a mis hijos. Ya no tendré a quien llamar. Ya no voy a decirle a mamá qué hago, qué me aconsejas hacer. No, ya me tocará a mí. Y podré en práctica lo que aprendí de ella, una mujer de fe, una mujer de oración. Ustedes, padres, enseñen a sus hijos a orar, enseñen el respeto, enseñen el amor. Enamoren a sus hijos con Dios. Enamórense ustedes de Dios. Yo estoy enamorado de este Dios maravilloso. Ayer caminé al Refán y mientras caminaba anoche que hizo tanto frío, iba velando en mi mente y yo decía: Señor, si tan solo yo hubiera entendido el valor de servirte antes, estuviera tan gozoso como lo estoy ahora. Y cantaba yo ese coro, ese himno que decía: yo quiero trabajar para el Señor, trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar, pero en la viña del Señor ocupa tu tiempo en Dios. Ocupe su tiempo en Dios. Ocupémonos de tener una intimidad con Dios. Ocupémonos de un día levantarnos en silencio y sentir a Dios en nuestro corazón. Decirle: Señor, mira, esta es mi petición. Dios conoce su necesidad, Dios conoce su prueba, joven. Yo no sé qué esté pasando usted, qué dificultad esté pasando, qué prueba esté teniendo. Dios la conoce, solo tiene que decírsela. Sea sincero con Dios. Señor, a mí me dificulta tanto orar. Señor, la música es mi debilidad. Señor, el sexo opuesto es mi debilidad. Señor, es que el chisme es mi debilidad. Señor, es que pelear con mis hermanos es mi debilidad. Y ese es mi lado débil y el diablo le va a dar por ese lado y lo va a tentar y lo va a atacar. Dígale al Señor con honestidad: este es mi lado flaco, este es mi lado débil. Dígale al Señor con honestidad: Señor, yo no puedo si tú no estás conmigo. Sea sincero con Dios. Ábrale su corazón a Dios. Déjalo que Él entre a su vida, joven. Tus planes son tan pequeñitos, así tan pequeñitos. Cuando Dios tiene un propósito en tu vida. Si usted está aquí es porque hay un propósito en su vida. Si usted está aquí en esta noche es porque Dios tiene un plan para usted. Deje que pase ese proceso. No importa si está en el fondo de la cisterna, no importa si está en el foso de los leones, no importa si está cruzando el desierto, no importa lo que esté pasando, crea en el proceso. Crea
que el proceso va a pasar y un día Dios lo va a poner por encima de los demás. Cuando José estuvo en la cárcel, habían hombres que tenían sueños y José los revelaba. Y pasó el tiempo y José era casi de 30 años. Cuando un día Potifar lo llamó, cuando tuvo un sueño de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas. Y José reveló el sueño de Potifar. Y vio Potifar que Jehová seguía con José y estaba con José. Y el sueño era que iban a haber 7 años de escasez y 7 años de abundancia. Y José administró por orden de Potifar toda la nación. Y se vistió de traje. Y se rodeó de gente importante. Después de estar en la cárcel, después de estar en la cisterna, después de haberle dicho a sus hermanos, a su papá, que su hermano había muerto, un día llegaron sus hermanos por la hambruna que había en Egipto, en toda la nación, y él los reconoció. ¿Será que José dijo, este es mi momento de vengarme por lo que me hicieron? No. El corazón de José estaba sano. No había resentimiento, no había dolor, no había angustia, no había venganza, no había ira. Él lo que hizo fue que les tendió una trampa y puso una copa en uno de los saquitos de comida de ellos, de los granos que llevaban. Entonces se quedó con uno de sus hermanos y le dijo, tráiganme a su padre. No me reconocen, soy yo, su hermano José. Y ellos estaban de rodillas ante José. Lo que él soñó cuando tenía 17 años pasaron casi 15 años después y se cumplió la profecía del sueño que él había tenido. El propósito de José, que comenzó en la adolescencia, se cumplió en su vida adulta. ¿Cuánto tiempo está pasando usted un proceso, hermano? ¿Hace cuánto tiempo usted está luchando con una prueba? ¿Hace cuánto tiempo usted está luchando con una tentación? ¿Hace cuánto tiempo está luchando con una angustia? No importa el tiempo que pase, el proceso llévelo con Dios. Póngalo en oración. Dígale no a lo malo. Huya. Huya, por favor. Corra por su vida. Salve su alma. Y afírmese en sus pasos, que sean siempre para Dios. La integridad de José fue puesta en prueba y no claudicó, no desmayó, estuvo firme, porque él se había convencido que había un Dios todopoderoso que gobernaba su vida. ¿Cuál es su problema, hermano? ¿Cuál es su prueba? Joven, ¿cuál es su prueba? ¿Cuál es su plan, joven? Hermano, hermana, ¿cuál es su plan? Su plan se asemeja al plan de Dios, al propósito de Dios. Póngalo en Él, ponga en Dios toda esa confianza. Cuando yo estuve apartado, mi mamá siempre me invitaba a la iglesia. Yo vivía muy cerca de la iglesia y nunca iba. Siempre ponía excusas para no ir a la iglesia. Y cuando estuve acá en Chile, Dios tocó mi corazón. Antes estaba a 5 minutos de la iglesia y aquí en Chile viajaba 7 horas para venir a un culto. El propósito de Dios era transformar mi vida. El propósito de Dios era hacer una obra en mi vida. Yo me enamoré de Dios. Me enamoré de un Dios vivo. Me enamoré de un Dios que me da una existencia. Yo me siento tan feliz cuando un hermano me saluda con tanto aprecio. Yo me siento tan feliz cuando un alma nueva viene a los pies del Señor. Me sentí tan feliz con Daniel cuando se reconcilió con Dios, porque yo estaba igual un día. Me sentí tan feliz el día que Ryder entregó su vida a Cristo.
Me sentí tan feliz a ver cómo Leonardo fue transformado por el poder de Dios. Él llegó antes con sus jeans, ahora viene con su corbata, con su traje. Dios hace una obra, el propósito de Dios es visible. Nuestro plan queda en la mente, pero el propósito de Dios es visible. Me siento tan feliz viendo el día que visitamos la casa de nuestro hermano José y la hermana Reina aceptó a Cristo en su corazón. Y dejó de ser una amiga y se convirtió en una hermana para la iglesia del Señor. Me siento tan feliz viendo cómo las refanes se llenan de gente nueva, deseosa de escuchar la palabra. Me siento tan feliz, tan gozoso de alabar a Dios con este pueblo santo. El propósito de Dios está en todos nosotros. Siga el propósito. Joven, si un día dejaste a Dios de lado, yo quiero invitarte aquí en esta noche a que aceptes el nuevo propósito de Dios. Si fallaste, no importa. El plan no se ha acabado, el propósito no se ha terminado. Tu plan terminó, pero ahora comienza el plan de Dios. Levántate. Levántate con amor. Levántate con honestidad y dile: Señor, yo no puedo solo. Señor, yo no puedo más. Ya no quiero seguir más. Tal vez ya no quieres servir más al Señor. Quizás ya no quieres cantar. Quizás ya no quieres anunciar la palabra. Entrégale esas cargas, esas necesidades a Dios. Si estás angustiado, tengo problemas en mi casa, entrégaselo a Dios. Y sigue el proceso, pero síguelo con amor a Dios. Póngase de pie en esta noche. Aquí hay un altar donde hay un Dios de amor y perdón. Si usted cree que hay un propósito para su vida más allá de su plan, lo invito aquí esta noche. Aquí hay un Dios que restaura, aquí hay un Dios que sana, hay un Dios que libera. ¿Cuál es su prueba? ¿Cuál es su dificultad? Aquí hay un Dios que da la libertad al que lo quiere.